Volvemos aquí en el colectivo del deporte cuando han pasado 3 minutos de las 12 del mediodía. Estamos hasta las 12:30 acompañándote, donde tenemos un sábado cargado. Hemos hablado ya con Martín Kremenchuk, triatleta ciego e hipocúsico. Nos ha contado un poco su historia de vida. Nos hemos metido en el Avellaneda Yacht Club para conocerlo un poco más en profundidad, esto de los deportes náuticos. Hemos tenido toda la información deportiva y aquí llega este espacio donde charlamos con colegas y en este caso llega el gran Alejandro Fabri para charlar un poco del periodismo, del actual, de lo que ha pasado también y de lo que puede llegar a pasar en un corto y mediano plazo. Ale, ¿cómo te va? Buen mediodía para vos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Lo de gran debe ser por la edad, específicamente, porque estoy muy excedido de peso, cosa que no pasa por ahora. No, no, no. Sabés que para las generaciones, por lo menos para mi generación, sos un gran referente del periodismo. Imagino que ya te lo han dicho, Sí, dejando la sí, humildad de lado, imagino que te lo han sí. dicho, ¿no? Sí, sí, por supuesto, sí. He sido docente muchos años también, en Deportea, en la UBA, entonces eso hace más, tengo más vinculación con las generaciones. Ya hace igual unos años que no soy más docente, ya está, ya cumplí una etapa, me parece, y bueno, seguramente los que tienen entre 30 y 50, algunos me han tenido de profesor, me han soportado. Y en esto de los referentes, Ale, ¿vos tenías cuando eras chico, querías ser como alguien? ¿Te gustaba alguien en particular? Mirá, yo ya lo expliqué varias veces eso. Es difícil preguntarle a alguien que tiene más de 60 eso, porque antes no había internet, no salían las caras de los periodistas en los diarios, había 4 canales en blanco y negro, no había programas deportivos, no había canales ni radios deportivas, era diferente. Eh, a ver, nosotros comprábamos en mi casa la revista Goles o la revista El Gráfico, en general comprábamos la revista Goles porque el Gráfico se ocupaba de Boca y River, Sí. entonces no nos interesaba. Y en la radio lo único que tenías era el programa de Muñoz, la oral deportiva. Sí. Me gustaba algún comentarista. Yo nunca pensé en ser relator de fútbol. Siempre me estaba más inclinado hacia el comentario. Y por ahí algunas notas del Gráfico, de Goles veías, pero nada más. Uno leía de todo un poco. Se leía mucho más el diario. Los diarios empezaron a sacar los suplementos deportivos en los 60. Yo era chico y bueno, sí, era esperar el diario. No lo comprábamos todos los días, tampoco en mi casa, lo comprábamos los domingos o los lunes. No había uno se quedaba enganchado a lo mejor con las transmisiones radiales, porque como había poca televisión y los espectáculos que daban deportivos eran mínimos, del exterior no había nada, por supuesto. Claro. A mí me gustaba Horacio García Blanco, me gustaba Ernesto Cherquisvialo, que comentaban, por ejemplo, boxeo con Caffarelli. A mí no me gusta el boxeo, yo no lo considero deporte, pero las peleas por el título del mundo, me acuerdo de chico estar en la cama de mis viejos, teniendo 9 años, que mi viejo se había ido a trabajar temprano y a las 8 de la mañana peleaba a caballo con Ebihara, terminó ganando, o Takayama, terminó ganando el título. Era una cosa que te traían de Japón. La pelea de Loche, yo tenía 12 años, la pelea de Nicolino con Paul Fuji en directo desde Japón, era una cosa rara. Bueno, Después, Nicolini también, en Rivadavia. claro, sí, pero yo no me acuerdo de Nicolini, yo me acuerdo de Caffarelli, que era el relator, Osvaldo Caffarelli, y los comentaristas eran Horacio García Blanco y Ernesto Cherquisvialo. Y fíjate vos, eso fue en el 68, yo tenía 12 años cuando Nicolino gana el título mundial. Después peleas de boxeo, no escuchábamos acá, muy poco. No había fútbol los sábados a la noche, no había nada por televisión, por supuesto, y la gran noticia era la pelea de boxeo en el Luna Park, pero a mí no me interesaba, a mi papá tampoco, así que no lo. Más allá de que seguimos a Bonavena con Ali, alguna pelea de Ali con Fraser, algo de Monzón, bueno, pero el asunto es que 10 años después de eso pudimos ver a la selección jugar en Japón, también a la misma hora, el Campeonato Mundial Juvenil del 79. 11 años después, fíjate lo que cambió la comunicación, ¿no? Yo me acuerdo de tener 14 años, en el año 70, y haber visto sentado en el living de mi casa, con el único televisor que teníamos, el Mundial de México. Y ahí disfruté, siendo chico, estando en segundo año del colegio, a Brasil del 70, ¿no? Argentina no fue al Mundial, lo eliminó Perú, un Perú que tenía un equipazo, pero le tocó jugar con Brasil en cuarto de final y quedó eliminado.
recién en ese momento se televisaban los partidos, en el año 70. O sea, habían pasado 40 años desde que empezaron los mundiales y recién en 1970 pudimos ver el primero. Bueno, dijiste, me tocó ver el Mundial de México. Te tocó ver el auge de Diego. No, Eh, el Mundial de México del 70 vi. bueno, pero el del Este, 86 también. pero no, lo vi por televisión, no viajé, no me tocó viajar. Claro, Nosotros pero lo viste por estábamos, tele. Bueno, sí, a mí en claro. lo personal no me tocó verlo a Diego por la edad Ah. y a muchos de mi generación tampoco. Digo, ¿qué fue Diego? Pero Diego fue el mejor jugador de la historia del fútbol argentino, yo no tengo ninguna duda. No puedo, a ver, si algún chico de 35 para abajo me habla de Messi, yo creo que a los jugadores hay que esperar que se retiren para valorarlos en su justa medida. Me parece que Messi, más allá de que para mí Diego ha sido superior a Messi, sobre todo, ¿sabes por qué? Por la violencia que ejercían los defensores contra él. Messi goza de una, no es una protección, Messi es tan veloz, tan rápido en el juego y en el toque de primera, que es muy difícil pegarle una patada. El otro día le metieron una murra grande en un Sí. partido del campeonato español. Ahora, siempre jugando en un equipo poderoso, el Barcelona, donde el árbitro, si tiene que dudar, cobra para el Barcelona. Diego, como Pelé, como Johan Cruyff, ni hablar de Alfredo Di Stéfano o de alguno de esos grandes jugadores de más atrás, tenían que esquivar patadas y tenían que tener una resistencia impresionante. Le han pegado para mi gusto más a Pelé que a Diego, porque a Pelé le tocó la peor época de la Copa Libertadores, con el humilde Santos, que era un equipo chico del puerto de San Pablo, lo llevó 2 veces a ganar la Copa Libertadores cuando jugaban los campeones de cada país. Pero a Pelé le pegaban, sacaban números. Y vos ves el Mundial del 66, que está en colores, nosotros no lo pudimos ver acá, te vas a dar cuenta cómo salieron a la casa de Pelé porque Inglaterra había dado la información, había dado la orden, no sé si desde la reina Isabel, pero desde alguno, ningún equipo sudamericano va a llegar a las semifinales, los vamos a sacar como sea. Por eso a Argentina y Uruguay le pusieron árbitros alemanes e ingleses alternados y a Brasil lo molieron a patadas. Bueno, eso Diego también lo ha sufrido, pero Diego era tan habilidoso, sabía tan bien poner el cuerpo, cómo caer, le habían enseñado a cómo caer, y tenía un coraje, una valentía, una fuerza propia que lo hacía levantarse y ir más adelante. Diego además tuvo una carrera, digamos, más allá del tema de la adicción y los momentos oscuros de Diego en el Sevilla, en la parte final en Boca, toda esa parte la podemos dejar de lado. Sí. Diego tuvo una carrera ideal desde el punto de vista de que se formó en un club que es formador de jugadores, como casi todos los equipos chicos son formadores de jugadores, mucho más que los equipos grandes. Quizás podemos sacar a River históricamente como un club más formador de jóvenes, y jugó 4 años en la primera, por eso siempre me peleo mi primera pelea es con mi mujer cordobesa y después con otros cordobeses, porque la canción de Rodrigo ignora los 4 años de Argentino Junior de Diego en primera división, porque dice, a poco que debutó, la 12 fue quien coreó. La 12 coreó 5 años después de que Maradona debutó en la primera división, que salió Ah, campeón del mundo juvenil, o sea, un error grosero que sí, no va a sí, sí. tirar abajo todo lo que contagia esa canción, por supuesto, pero digo, eso a Diego le permitió. En cambio, Messi salió chico rico, niño rico que salió del Barcelona, entonces es diferente. Jugando siempre, te quiero decir, más allá del super equipo que tuvo, el equipo de Guardiola debe haber sido de lo mejor que vi, junto con el Holanda del 74 y el Brasil del 70, pero este es un equipo de club, es otra cosa. Claro. Messi tuvo esa facilidad, más allá de las cosas impresionantes, inverosímiles que hizo en un tiempo donde no hay cracks. Pero Diego está en el corazón de los que lo vimos jugar en la cancha, lo que lo vimos hacer cosas que, a ver, ponerse el overol, ir a buscar la pelota al lateral si el número 4 estaba medio nervioso, él se tiraba a los pies y le decía algo al 4 y le indicaba cómo jugar. A ver, copar la parada desde Nápoles en aquel partido con Italia por el Mundial del 90, enorme cantidad de anécdotas. Y un jugador que nunca mostró que era el mejor de todos. O sea, nunca le hizo saber. No es como algunos jugadores muy conocidos que en los últimos 20 años en un córner le decían a otro que era menos conocido, yo gano $200.000 y vos sos un muerto de hambre, ¿por qué me marcás acá en el córner? Andate a otro lado.
esas cosas, ¿viste? O lo que pasó hace poco con un jugador que dijo, tengo 20 millones de dólares en el banco y usted... Bueno, ese tipo de cosas eran imposibles. Tampoco Pelé las decía, tampoco Pelé. Pelé, más allá que tiene una postura ideológica diferente a la de Diego en general, Pelé era un tipo que adentro de la cancha en algún momento reaccionaba y decía, mirá, qué barbaridad, le pegó un planchazo al 2 de Peñarol. Pero primero le habían pegado 35.000 patadas. O sea, cuando Diego reacciona el último partido del 82, metiendo en una plancha a Batista, lo habían molido a patadas los brasileños. Los brasileños no eran de pegar tanto, pero jugaba Maradona y tenía 21 años Diego recién. Diego está por encima, es como los Beatles. Diego está por encima, está más allá del bien y del mal. Sí, sí. Y bueno, y también por fuera de la cancha, ¿no? Todo lo que representó y que se vio plasmado aquel 25 de noviembre del año pasado, cuando se generó esa movilización, no solo tecnológica en redes sociales, sino también la movilización popular, ¿no? Por lo menos en la ciudad autónoma. Sí, una movilización que no debió haber existido, lamentablemente, por la situación en la que estábamos, pero era inevitable, es decir, era inevitable que mucha gente saliera a la calle a intentar despedir a Diego, por eso hubo que hacer algo, se metió el gobierno, más o menos lo intentaron encuadrar de una manera determinada, es muy difícil, ¿qué hubiera hecho cualquiera? Porque si un gobierno decía, no hay velatorio, no hay nada, no pueden decir, será enterrado en algún lugar secreto, eso no podría haber pasado, y si, por supuesto, hubiera corrido rápidamente la información de dónde lo iban a enterrar, hubiera ido una multitud ahí, hubiera sido mucho peor. Bueno, esto pasa con los grandes ídolos populares, ¿no? Lamentablemente. Diego vivió casi, no sé, 15, 20 años de prestado, gracias a Claudia, a sus hijas y a su decisión de recuperarse, caer, recuperarse, pudo vivir hasta acá. Merecía otro final, pero bueno, lo tuvimos, me parece que eso lo sabíamos todos, lo que los tuvimos cerca, pero difícilmente encuentre gente que hable mal de Diego persona. Ese es un tema importante. Hasta los propios jugadores que no lo querían, que lo envidiaban en algunos casos, no te van a hablar mal de Diego como tipo, ¿no? Diego era amable, era generoso, era humilde, son características que lo acompañaron. Más allá de los vaivenes políticos que Diego ha tenido, ya a partir de un momento me parece que mantuvo una línea más o menos coherente. Si podemos hablar de coherencia en un país que es un manicomio andando, que es la Argentina, ¿no? Sí, tal cual. Saliendo un poco de esto de Diego, vos mencionaste el gráfico, goles, bueno, las revistas, ¿no? Que hoy parece casi utópico que una persona de 20, 25 años esté con una revista en la mano, hasta incluso con la radio. Yo soy un férreo defensor de la radio, a mí me encanta escuchar la radio, y gente de mi edad que te dice, sos un bicho raro, ¿viste? Y cómo ha cambiado, ¿no? El periodismo, la comunicación en los últimos años, sobre todo con la aparición de la tecnología. Bueno, a mí me tocó transitar todas las etapas. Yo siempre cuento que en el año 79 empecé a trabajar, me recibí en el Círculo de Periodistas Deportivos en el 78. Ya trabajaba en la radio, lo ayudaba Juan José Lujambio, llamaba por teléfono a los entrenadores para pedir los equipos, teléfonos de línea, por supuesto, ¿no? Y en el año 80 entré a la revista Goles, estuve hasta que cerró, a fines del 82. Después trabajé 10 años en el gráfico, entre los 80 y los 90. Pero en la revista Goles yo tenía 23 años y bien, me dieron el básquetbol para ocuparme del básquetbol. El básquetbol todavía no tenía la Liga Nacional, la Liga empieza en el 84. Estaba León Nasnudel, y bueno, tuve bastante relación con León Nasnudel porque iba a ver mucho a Ferro. Yo iba a ver a Ferro igual porque soy de Caballito y mis amigos son hinchas de Ferro, mis dos amigos de siempre. Entonces íbamos a ver a Ferro en básquet. Estaba Miguel Cortijo, que era una gloria del básquetbol, bueno, un gran base de la selección. Y en el 80 viene Roberto Fernández, que era mi jefe ahí de la parte de la redacción, y me dice, ¿tenés pasaporte? No, no tengo pasaporte. Bueno, sacalo porque te vas a Puerto Rico. Se jugaba el preolímpico de básquetbol para los Juegos Olímpicos de Moscú. Y Argentina tenía un buen equipo, anterior a la liga estoy diciendo, ¿no? Rafael y Cadilla, el negro Romano, el Gurí Perazo, jugadores conocidos, que ya por supuesto no juegan desde hace rato, pero bueno, tuve que sacar el pasaporte rápido, me metieron en un avión y me fui a Puerto Rico. Argentina se clasificó, salió tercera entre 9 equipos, pero como la dictadura militar resolvió adherir al boicot de los Estados Unidos a la Unión Soviética, no fuimos. Brasil, a la que habíamos eliminado con baile, ganándole 118-98, no me olvido nunca el resultado, 20 puntos exactos,
tenía un gobierno militar también, tenía una dictadura, pero siempre dio señales de independencia. Bueno, Brasil fue en lugar de Argentina porque dijeron, no, es una competencia deportiva, ¿por qué no podemos ir a competir a Moscú? Y esa generación, que era buena, varios de esos jugadores jugaron en Europa en esa época, se perdió la chance de jugar un Juego Olímpico. Bueno, quiero decirte que me mandaban a cubrir ahí, yo tenía que escribir, era una revista Goles, entonces no había tanta urgencia, pero tenía que hacer un panorama semanal porque duraba 2 semanas el torneo. Entonces yo tenía que escribir con carbónico en 3 copias, escribirlo en la máquina de escribir que llevaba a la sala de prensa del estadio, el Roberto Clemente de San Juan de Puerto Rico. De ahí me iba a la oficina de Telex. Había que conseguir llamar a Buenos Aires, enganchar con Editorial Abril, que alguien nos atendiera del otro lado, y yo le daba el texto escrito con carbónico a una señorita o un señor, no me acuerdo ya, que tipeaba lo mismo que yo había escrito y salía todo en una cinta agujereada, una cinta amarilla agujereada, una especie de papel higiénico la mitad de tamaño, que salía toda punteada, parecido al braille, por llamarlo groseramente de una manera. Bueno, eso lo enganchaban en el Telex, llegaba a Buenos Aires, si es que no había demora, allí entraba y se aparecía en una pantalla y de ahí tenían que copiarlo y bajarlo al texto. Todo eso que tardaba a veces 8 horas, 6 horas, 10 horas, hoy se hace en nada. Es decir, era imposible, vos fíjate que en el año 92, a ver, estoy pensando, en el año 91 se hizo el preolímpico de Portland, de los Estados Unidos, para los Juegos Olímpicos de Barcelona. A mí me tocó transmitirlo, pero desde Canal 9 aquí en Buenos Aires, desde Canal 7, desde Canal 9 en Buenos Aires. Hugo Suerte, que era el periodista del Gráfico, fue a cubrir el torneo con una máquina de escribir portátil, una Olivetti. No se la dejaron entrar a la sala de prensa, le dijeron que era un artículo de la prehistoria. 11 años después. O sea, estamos pasando del 70 y pico, de cuando había que estar en las canchas de fútbol y llamar por teléfono para pasarle el partido, pelearse por un teléfono, todos los cronistas. En el 80 y pico, en el 79 ya veías por televisión vía satélite, en el 80 y pico había que mandar el telex, y en el 90, en el Mundial de Básquetbol que se hizo acá, yo descubrí las notebook. Las tenían los cronistas españoles de la agencia EFE, que estaban atrás mío sentados en el Luna Park, y les digo, ¿qué es eso? ¿Qué es? No, es una... Yo escribo y se retransmite directamente a Madrid, y allí la agencia EFE, porque el tipo era español, hablaba del rendimiento de la selección española. Eso se transmite después a todos los abonados en el mundo. Después viene todo lo demás de los celulares, de las redes sociales, de las páginas web, Wikipedia, todo lo que ha cambiado hubo que adaptarse. ¿Qué querés que te diga? ¿Sos un férreo defensor de las redes sociales? Con todo lo que has vivido, digo. ¿Te gustan las redes sociales? Mira, yo tengo Facebook, tengo Twitter, tengo Instagram, pero en Twitter me meto siempre, tengo una considerable cantidad de seguidores, retuiteo muchas cosas que me interesan, me peleo a veces por cuestiones de fútbol o de política, de opinión política. En Instagram me meto muy poco, me da pereza, no termino de entenderlo. El Instagram me parece que es más para verse, es como gente que quiere mostrar. Y el Facebook lo usaba mucho más antes, ahora no tanto. Tengo una página web desde abril del año pasado y entonces subo notas que escribo. A veces las escribo en la página de Teis Sport también. Ahora estoy contando, por ejemplo, en cuatro notas. Se cumplen 90 años el 31 de mayo de la primera fecha del fútbol profesional en la Argentina. Justamente en el mes anterior se armó todo el lío que terminó generando en el profesionalismo, ¿no? En realidad lo que se hizo fue blanquear los sueldos, los dirigentes no querían esconder más esto de que pagaban sueldos desde 1920 más o menos, 1918. Por eso esa historia de separar amateurismo y profesionalismo es una estupidez, porque eran los mismos clubes, con los mismos jugadores, con las mismas camisetas, y lo único que se hizo fue blanquear el dinero, ¿no? Y los poderosos, los que tenían más plata, se llevaron a los mejores jugadores de los equipos más chicos. Como siempre, ¿no? Y como está pasando ahora también. Claro, bueno, ahora hay un salto. Ahora muchas veces los jugadores de los equipos chicos se van directamente a cualquier lugar del mundo en lugar de pasar por los poderosos. Es decir, antes había que pasar del club de barrio a uno de los grandes o a uno de los grandes rosarinos, pero no, ahora te vas directamente a Ucrania, a Polonia, a Finlandia, te vas a Australia, te vas a Sudáfrica, y porque te pagan mucho mejor que acá, obviamente, con el problema del dólar y la locura de Argentina.
Es imposible. Por eso tenemos el campeonato que tenemos, ¿no? Con un enorme grupo de juveniles, un grupo de veteranos, algunos que están todavía para competir en alto nivel y otros no tanto, y un enorme grupo de jugadores del ascenso. Lo que faltan son los jugadores que han evolucionado, que han mejorado y que tienen, no sé, entre 25 y 32 años. Esos son los que faltan. Hay algunos clubes que pueden conservarlos, pero igualmente en algún momento el jugador se va porque el anzuelo de la plata del exterior es fortísimo. Hablaste del Twitter, Ale, que te peleabas por política, por deporte. ¿Hay un abuso del mal uso del Twitter? Bueno, hay gente que se mete a ver, hay gente que es máquinas de criticar a todo, máquinas de burlarse, hay mucha gente así. Yo trato en general, cuando discuto, que discuto poco, ya a esta altura no tengo ganas de discutir. Antes, hasta hace un año y medio, por ejemplo, escribía algún comentario político, sobre todo en la época del macrismo, escribía algún comentario contra el gobierno de Macri y me empezaban a discutir. Yo contestaba a lo mejor a alguno que me lo decía bien, respetuosamente, gente que me decía, no te sigo más, vos resulta que sos anti-Macri, no te sigo más. Yo te respetaba como periodista, pero evidentemente sos una vergüenza. Por supuesto, pesetero. El otro día me dijeron calamar ensobrado, porque me juntaron Platense con el sobre que supuestamente me dan para hablar de una manera determinada. A vos te paga el gobierno, pero yo trabajo en el grupo Clarín, muchachos, les digo, desde hace 27 años, no es que estoy en C5N. Entonces ahí se genera una duda, no saben bien qué contestarme. Bueno, pero en general lo que hice fue, porque sale gente a defenderme también. Entonces en un momento dado les digo, muchachos, no se enojan, voy a pasear la perra, arréglense entre ustedes. Y me olvido. Después con el fútbol pasa lo mismo. Yo no tengo mucha alegría, no me generan alegría River ni Boca, ¿no? Y trabajo en un canal y hay una serie de canales deportivos que te quieren hacer creer que todos tenemos que ser de River o Boca, cuando la mitad del país es de otros equipos. Siempre uso la encuesta del Grande T, cercano al año 2000, cuando hicieron una especie de elección, la gente tenía que poner de qué cuadro era y con qué segundo club simpatizaba. Y Boca y River subaron el 49,8, o sea, no llegaron ni al 50. Bueno, y Boca te sale con la mitad más sur, y ahora está la pelea por las copas, y quién tiene una copa de más, copas de leche algunas, ¿viste? Me resulta una pavada. Vengo de una familia que siempre estuvo cerca de un equipo chico de barrio de la capital y que está acostumbrada a ver al árbitro cobrar para allá cuando tenía que cobrar para allá. No siempre tampoco, uno no está diciendo con eso que siempre los poderosos ganaron porque los ayudaron. Pero es lo mismo que pasa con el Real Madrid, sobre todo en España, lo que pasa históricamente con la Juventus en Italia. La gente en cada lugar, la gente tiene un cantito para eso, ¿no? Acá también. Yo me quedé con el calamar ensobrado, me hiciste reír. Sí, me fue original, por lo menos. Lo otro que te decía, que en Twitter en general a los que tienen seudónimo, que se ponen de Green Dog, suponete, no les contesto, porque al no saber quiénes son, no les contesto. Claro, sí. Ale, te hago la última y por supuesto te agradezco estos minutos. ¿Cómo ves el periodismo actual? Es muy amplia la pregunta, pero... Es demasiado amplia, tan amplia como el Frente Amplio de Uruguay, ¿no? Mirá, el periodismo argentino es bueno, siempre ha sido bueno. Estoy hablando de la calidad periodística, no de las empresas. El periodismo ha sido bueno. Si lo comparamos, ¿con quién lo comparamos? ¿Con Sudamérica? Yo creo que está a la vanguardia el periodismo argentino de Sudamérica. Ahora, no sé si compararlo con el periodismo español, que al vivir en Europa se han desenfocado de la realidad hispanoamericana, es otra cosa, el periodismo español, ¿no? Después tenés lo de siempre, dentro de los periodistas, tenés periodistas buenos, regulares y malos, tenés periodistas que son brillantes en radio, no quieren hacer televisión porque no se tienen confianza, o hay otros que son estupendos narradores, contadores de historias, que escriben como los dioses, que después en radio tartamudean. Hay unos que salen muy bien por televisión, se saben explicar muy bien y no les gusta y no tienen la formación para escribir. La verdad que lo bueno del periodismo es poder trabajar en radio, en televisión y escribir. Eso sería lo ideal. Yo tengo la suerte de poder hacerlo siempre, eso tuve la suerte, digamos, de poder, en la tele estoy desde hace 30 años más o menos, 31, 32, escribí siempre, me faltaba hacer libros y pude empezar desde el 2007 a hacer
unos 10 libros, ahora veremos el año que viene si me pongo a hacer otro. Hicimos el año pasado, el de clásicos, pero como vino la pandemia no lo pudimos presentar ni nada por el estilo. Y la radio la estamos haciendo ahora con Tití en Radio del Plata. Volvimos a hacer un programa donde hablo de música, hablamos de política, hablamos de fútbol, por supuesto. Eso sería lo ideal, pero no se dan muchas veces. Yo he tenido mucha suerte en mi carrera por haber estado a lo mejor en el lugar justo para que me llamen y me digan, vení, ¿querés trabajar acá? Digamos, me ha tocado esa posibilidad. Y antes realmente, Nacho, eran muy pocos los que estudiaban periodismo. Vos pensás que hasta el 83, hasta que se fue la dictadura, no existía la carrera de Ciencias de la Comunicación en Buenos Aires. Estaba La Plata y estaba Córdoba. Y yo soy de Capital, no me iba a ir hasta La Plata, que no estaba la autopista ni nada de eso, a estudiar. Me metí en el círculo como metido en el círculo de la prensa, hubiera estudiado periodismo general, que también me gusta. Pero después tenés, a partir de los últimos años, una exacerbación de las posiciones políticas, un grupo de periodistas fanatizados contra el gobierno actual, que cobran muy buen dinero, que han cambiado de amigos, inclusive, en muchos casos. Y después tenés también un periodismo muy oficialista, que a veces no ve los errores que se cometen. Este gobierno tiene enormes errores de comunicación, no comunica bien las cosas. Esta discusión sobre el aumento del gas, que lo pone a Martín Guzmán, que es un ministro de lujo que tenemos, es lamentable que pase desde dentro del gobierno. Como nunca tenés algunos medios de comunicación que lo único que hacen es poner títulos negativos contra el gobierno y no decían nada cuando estaba el gobierno anterior. Bueno, eso en todo caso se ha transparentado. Es lo que pasa en Brasil, lo que pasa en España, lo que pasa en Chile. Los medios tienen intereses políticos, económicos y comerciales, y en eso la ley de medios, la fallida ley de medios, sirvió para que mucha gente se diera cuenta. Cuando yo era chico, tiraban el Clarín o a veces tiraban Crónica porque tenía una buena sección deportiva por abajo de la puerta de mi casa, y yo creía que era la verdad lo que veía en la tapa, ¿no? Y después me doy cuenta que no. Soy optimista con el periodismo, pero es un género que va cada vez achicándose más en función de los intereses de las empresas, la precarización laboral, y también esto de que si hay un choque, un vecino que vio el choque y le sacó una foto llega antes que el fotógrafo de cualquier medio escrito, medio gráfico. Ojalá se mantengan los medios escritos. A mí me cuesta leer el diario en la computadora. Yo sigo comprando algún diario, más allá de que esté en contra, me sirve hacer el sudoku y a lo mejor unas palabras cruzadas. Lo demás a lo mejor no es tan mirable, pero y el Olé lo tengo que comprar porque es el único diario deportivo y me sirve por el trabajo, porque tengo que chequear determinados datos también, que lo sigo haciendo, ¿no? Ale, muchísimas gracias por este contacto, por esta entrevista. Que tengas un gran fin de semana y éxitos en lo que viene. Bueno, dale, gracias. Hoy estamos transmitiendo a Boca por la cadena Relatores en Radio Nacional y mañana sufriremos un poco con Platense a ver cómo le va. Bueno, a seguirlos entonces. Abrazo, Ale. Gracias a vos. Hasta luego. Hasta luego.